En esta sesión del curso veremos la primera parte del tema de la cuenta y la contabilidad. Recordemos una definición de contabilidad. Se explica como una técnica que produce información estructurada y sistemáticamente en forma cuantitativa y en términos monetarios de las transacciones que efectúa una entidad económica y de ciertos eventos económicos que la afectan con objeto de facilitar la interpretación y la toma de decisiones a los interesados. Entonces, esta definición nos habla de una técnica que produce información estructurada y sistemáticamente. Es decir, que la información se registrará en forma ordenada, siguiendo su fecha de origen y con el mismo criterio que se utilizó desde el inicio. También nos dice que va a ser en forma cuantitativa y en términos monetarios de las transacciones que efectúa una entidad económica. Eso implica que en forma cuantitativa y en términos monetarios, porque nosotros nos enfocaremos al valor económico de las transacciones, no a la cantidad de estas, ya que necesitamos el valor real de las mismas y de ciertos eventos económicos que las afectan. Existen ciertos eventos que son, por ejemplo, la inflación, es decir, que sube el nivel de precios en la economía, la imagen, las marcas comerciales, que tienen un valor algunas veces difícil de estimar, y para poder dar la realidad de las mismas necesitamos proporcionarles un valor real económico. También la definición dice que con objeto de facilitar la interpretación y la toma de decisiones a los interesados. Entonces, como hemos visto en las sesiones pasadas, existen muchas personas que pueden estar interesadas en la información financiera. Nosotros vimos algunas de estas. Entonces, la contabilidad va a ser, por un lado, registro y por otro lado, control. ¿Sí? Es registro porque es necesario registrar todas las transacciones y eventos que ocurren para dar una información completa. ¿Sí? También la contabilidad permitirá el control porque cuando registramos vamos acumulando la información contable y se lleva un control estricto de todos los costos, gastos, ingresos, etc. De esta manera se podrá interpretar y dar a los interesados la facilidad de responder preguntas como ¿cuánto tengo? ¿Cuánto debo? ¿Puedo aumentar precios de venta? ¿Cuánto ha sido la utilidad? Y se pueden manejar proyectos a corto plazo, a largo plazo, como inversiones, expansión, etc. Entonces, la contabilidad implica un registro, pero también un control. Bueno, la contabilidad va acumulando registros diarios. Todos los días se van registrando la serie de transacciones y esta acumulación de estos registros se sintetizan en unos documentos muy importantes que se conocen con el nombre de estados financieros. Estos estados financieros los podemos encontrar de 4 tipos. Puede haber un estado financiero llamado balance general o estado de situación financiera de la empresa, que no es otra cosa más que una fotografía en un momento determinado. Por lo tanto, el balance general es a una fecha determinada, no a un periodo, sino a una fecha determinada, y nos va a dar una imagen en el momento de cómo están los bienes y los derechos que tiene la empresa como tal, las deudas con las que cuenta o las obligaciones que tiene, o el patrimonio de los dueños o inversionistas de la empresa en un momento determinado. Nos va a indicar en ese documento cómo están esos 3 elementos tan importantes y ese es el balance general. El estado de resultados es un documento también muy relevante que en este caso no es estático como el balance general, sino es dinámico. Quiere decir que se presenta a un periodo de tiempo
y nos va a indicar, digamos que la síntesis o el resumen de los ingresos, por ejemplo, por ventas, y todos los gastos que la empresa tuvo en un periodo determinado, en un periodo específico, y lo cual nos sintetiza los resultados de su operación. Por otro lado, vamos a tener otro estado financiero que se llama estado de variaciones en el capital contable, que es un resumen de cambios que se da en el patrimonio de los dueños durante un periodo específico también, que puede ser un mes, un año, etcétera. Nos dice cómo varió el patrimonio de los inversionistas. Que puede darse, como veremos más adelante, porque aumentaron las utilidades, es decir, generó más valor la empresa, o puede ser porque hubieron más aportaciones o porque creció el valor de la inversión en el tiempo o decreció. Por otro lado, el estado de flujos de efectivo también es muy relevante porque nos da el resumen del efectivo como tal, recibido y pagado durante un periodo específico, que puede también ser un mes o un año, y entonces sabemos con toda precisión el flujo de efectivo, porque muchas veces las transacciones en una empresa no necesariamente salida de recursos líquidos, de efectivo, y este estado financiero es muy relevante para poder saber algo fundamental que se le conoce como liquidez, es decir, esta capacidad que tienen las empresas para solventar sus obligaciones normalmente a corto plazo, y eso se da con la liquidez que tiene la empresa. Estos serían los 4 tipos de estados financieros. Por otro lado, en contabilidad, la herramienta o el instrumento o el mecanismo de registro se llama cuenta. Es una unidad de registro básico para poder registrar aumentos o disminuciones de una determinada cuenta, ¿no?, a través de las transacciones que se van dando en una organización o una entidad económica. Y estas transacciones se van a registrar en el llamado sistema contable. El sistema contable como tal es un conjunto de cuentas que se registran en un listado que se le conoce como catálogo de cuentas de la empresa, donde se registran todas las transacciones, donde el área contable registra en cuentas dadas de alta en ese catálogo de cuentas todas las transacciones. Estos registros se pueden dar de 2 tipos. Puede ser a través del libro diario o pólizas de ingreso y egreso, o se pueden dar en el libro mayor o las cuentas T, como veremos. Estaremos viendo para que quede más claro. Normalmente en las empresas los libros diario son donde vienen los soportes. Recordemos la característica de la contabilidad que debe de ser fehaciente, es decir, cada transacción tiene que tener un soporte, no nos la podemos inventar como magos, sino tiene que haber un soporte documental donde implique que hubo una transferencia, que hubo un pago, que hubo una factura, que hay un recibo de nómina. Es decir, todo tiene que estar totalmente cuadrado, dicen los contadores, a través de estos documentos. Entonces, el libro diario, físicamente, pues se trata de estos documentos físicos y su correspondiente registro para cada uno de estos, ¿no? Hoy en día las transacciones son también digitales, y ya se encuentran facturas digitales y cada vez nos estamos digitalizando más y estamos dejando de lado un poco más el papel. Más adelante veremos bien esto del libro diario, las pólizas de ingreso y egresos. Y por otro lado, el libro mayor o cuentas TES. Otro concepto importante dentro de la cuenta es el saldo, que son también conceptos que ustedes seguramente ya han escuchado alguna vez en su vida.
el saldo de una cuenta no es otra cosa más que el resultado de la diferencia de las sumas de todas las cantidades monetarias que aumentan el saldo de la cuenta y la suma de todas las cantidades monetarias que disminuyen el saldo de la cuenta. Se suman estas dos, digamos, estos dos registros diferentes. Uno va a ser mayor que el otro o a lo mejor son iguales. Si uno es mayor que el otro, pues entonces tendremos un saldo determinado al hacer esa diferencia. Si son iguales, pues se dice que la cuenta está saldada, quiere decir que la cuenta está en ceros también, ¿no? Otro elemento importante cuando hablamos de cuenta es la balanza de comprobación. La balanza de comprobación no es un estado financiero, es un documento de trabajo del contador o de la contadora, de la contabilidad, que se enlista, ahí se enlistan todas las cuentas organizadas conforme se fueron utilizando o bien por tipo de grupo de cuentas y se enlistan en la llamada balanza de comprobación. Como veremos más adelante, se llama balanza de comprobación porque tienen que ser igual todo lo que está de un lado, que se llama el debe, lo veremos, y todo lo que está de otro lado, que se llama el haber. Entonces ahí se colocan todas estas cuentas después de un periodo de tiempo para revisar que cuadre esto del debe y el haber. Bueno, la cuenta la podemos encontrar en un registro. Ya dijimos que hay pólizas del diario, hay pólizas de ingreso, este es un ejemplo de una póliza de ingreso porque ingresaron 1 millón de pesos a la cuenta del banco. Y por otro lado, ¿de dónde viene ese dinero? Pues viene de una aportación de los socios, se le conoce como capital social. Y este es un ejemplo, ¿no? De un tipo de registro donde evidentemente esta póliza deberá tener en la parte de atrás, obviamente vienen todos los, esta forma parte de un solo registro, atrás tendrá que venir, por ejemplo, la comprobación de la transferencia bancaria del señor Rodríguez, nuevo socio de la empresa, y todas las comprobaciones que demuestren que esa transacción es asociada a esa entidad económica y es veraz y fehaciente y por lo tanto confiable. Y esta es una forma. ¿Cómo se encuentra? Bueno, por un lado tienes la fecha del día que se realiza esa transacción. Normalmente viene un número de cuenta que viene asociado al número de la cuenta en el catálogo de cuentas. Viene una descripción de la cuenta. A veces viene una subcuenta, por ejemplo, bancos, y luego viene subcuenta Banco Santander número tal. Y viene una referencia, por ejemplo, ahí 223 pudiera ser la referencia del registro al banco de la transferencia. El debe, en este caso, se carga, se dice que se cargan 1 millón de pesos, si se colocan en el debe, decimos que se carga. Y después, por otro lado, tenemos el capital social, es también 1 millón de pesos, pero en este caso se abona. En estos momentos ustedes no entienden por qué uno se carga, por qué el otro se abona. Ahorita no lo vamos a ver poco a poco, lo vamos a ir entendiendo. Ahorita lo importante es que entiendan que la cuenta, como unidad de registro, la podemos encontrar de esta forma, en donde si se fijan, lo del debe suma igualito a lo que está en el haber. 1 millón de pesos es igual a 1 millón de pesos en el haber, ¿sí? Y se dice que esta transacción cuadra contablemente, como veremos más adelante. La cuenta también la podemos encontrar, esta misma operación, dividida en las cuentas de mayor, en donde cada cuenta es individual. Tenemos la cuenta de bancos, pudiera llamarse bancos, diagonal, Banco Santander, número tal. Capital social, pudiera ser diagonal, aportaciones de los socios. Y si se fijan, del lado del debe, también conocido como lado deudor o donde se cargan esas cantidades monetarias, es del lado izquierdo. Y del lado derecho se le conoce como el haber o el lado acreedor o donde se abona.
¿sí? Entonces aquí tenemos dos cuentas que en unos siguientes videos vamos a empezar a explicar los grandes grupos de las cuentas. Y vamos a ver qué significa que se cargue en uno de esos grupos y qué significa que se abone en uno de esos grupos. Y eso es la implicación de las reglas para jugar el juego de la contabilidad, ¿sí? Eso es lo que sí tiene que ser memorizado, porque si no te sabes las reglas no la puedes jugar. No puedes jugar bien este juego que se llama la contabilidad. Se necesita saber bien lo que se conoce con el nombre de naturaleza de la cuenta. En un siguiente video ya hablaremos de los grandes grupos de cuentas que básicamente son el activo, el pasivo, el capital contable, las cuentas de resultados positivos y las cuentas de resultados negativos. Cada una de estas cuentas tiene un mecanismo diferente y tiene una naturaleza diferente que va a implicar una forma de registrarse.